El manglar es uno de los ecosistemas más dañados a nivel mundial porque se suponía que los manglares no tenían un beneficio para la población. El manglar no solo nos brinda protección frente a catástrofes naturales, sino también una fuente de alimentación para las comunidades que viven cerca del manglar. El manglar no solo representa vida, sino representa también cultura dentro de las ciudades. Los manglares son importantes por los servicios ecosistémicos que brindan al mundo. No solamente que la gente se beneficia de la pesca, también se beneficia porque los manglares protegen de las tormentas, mantienen su biomasa y en el suelo el dióxido de carbono que está calentando al mundo. Posee muchos beneficios, ¿no? También en sus raíces puede almacenar contaminantes que están diluidos en el agua. Realmente posee muchos servicios ecosistémicos el manglar. El manglar es fuente de vida para nosotros. Nosotros de ahí sacamos el recurso, como es la concha, el cangrejo, la pata de mula, el ramo de mejillón, hay muchos derivados que hay de recursos en el mar que nosotros extraemos, y con eso de manera sustentable nosotros las familias los sustentamos, porque unos cogen una cosa, otros se van a coger otra y así. Me creo que el manglar es muy importante para nosotros aquí en nuestro medio, y tenerlo y de hecho cuidarlo como si cuidáramos nuestra propia vida. El manglar es una casa. He percibido un poco eso, porque hemos hablado con gente que se ha criado en el manglar y lo sienten como su casa. Ellos decían, así difícil en el manglar, pero tú ves que se emocionan al hablar del manglar, ¿no? Que dicen, vivíamos en canoístas, teníamos chozas, era peligroso, había el tigre, pero han aprendido a vivir en el manglar y a convivir en el manglar. Ha llegado una etapa en la que tenían que vivir y el manglar era su fuente económica. Sacaban los troncos para traerlos aquí a Guayaquil, era difícil, era complicado. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo más, si yo fuera cangrejera, qué es lo más difícil para aprender? Me decían, caminar en el manglar. Lo hemos cuidado, ¿por qué razón? Porque ahí están los alimentos. Todas estas especies son la alimentación para la niñez y los adultos en los hogares. ¿Por qué lo hemos sembrado? Porque sabemos que ahí están los alimentos. De ahí dependen todos los alevines. Y además de los alevines, nosotros, ¿qué respiramos? La fotosíntesis del manglar, que es importante para el mundo. La conservación del ambiente como tal debe ser una prioridad a nivel mundial. La conservación del manglar no solo, como le dije, brinda protección, sino también ayuda a las familias a mantenerse. Una de las principales fuentes de alimentación es el manglar. Y otra de las más importantes de por qué la conservación es que el manglar guarda la mayor cantidad de carbono en el aire. Es decir, es uno de los filtros naturales más grandes del mundo. Poco conocido e incluso tiene mayor almacenamiento de carbono que incluso los bosques tropicales. Es decir, el manglar no solo brinda ambiente sano, sino también purifica el aire. Había cangrejos bastante. Sí, el mangle que uno a veces lo tumbaba de raíz, viraba así, el cangrejo salía de las raíces. Nosotros cogíamos ahí nomás. Y en esos tiempos no se usaba gancho, nada. Aquí en parte de Mondragón había una palilla que se metía el cangrejo debajo nomás. Y estaba de coger nomás, así atado rapidito. 12, 14 atados rapidito. Y cangrejos grandes, porque no como ahora que ya pequeños nomás hay.
Ya cambió, de tantos cangrejeros que hay bastantes cangrejeros también. Comencé a los 10 años como recogedor, pero recolector de cangrejos. Andábamos recogiendo, ahí amarramos, en ese tiempo había harto cangrejo. Había un sector que le llamábamos el Tamarindo, tal de Churute, por allá, todo eso. Y sí, bastante, pues antes no se caminaba como ahorita. Máximo caminábamos 15 minutos. Hay muchos cangrejeros, antes no había mucho. Era solamente los escogidos nomás. Ya no me gustaría que siguieran talando el mangle porque el recurso del cangrejo está metido ahí y si siguen talando el manglar se va a terminar lo que es el cangrejo. Lamentablemente a nivel global los manglares han ido decreciendo, han sufrido mucho impacto por temas de deforestación y esto ha hecho que los manglares cada vez se encuentren en mayor riesgo crítico, digamos, están decayendo y eso implica que su biodiversidad también se está perdiendo y al perderse su biodiversidad también estos servicios que proveen de tener comida, de proteger a las playas, también se pierden. Entonces es una pérdida para la naturaleza, pero también una pérdida para la gente. A nivel del mundo es uno de los ecosistemas más amenazados por la presión básicamente del desarrollo urbanístico, desarrollo de actividades productivas como la acuicultura no regulada, etcétera, que ha provocado la deforestación de los manglares en el mundo. Mangroves are incredibly special trees living in a difficult environment with salt and fresh water, but they're quite sensitive to pollution that we add to the environment. So we often see mangroves dying as a result of water coming in that's polluted from industrial sites or urban areas. En el Ecuador, desde los años 60, cuando nació la acuacultura, nos pareció increíble porque es una industria que genera muchos ingresos, ha generado muchos recursos económicos para el país, ha generado que estemos orgullosos de que tenemos el mejor camarón del mundo. Pero eso significa cambiar el uso del suelo. Y cuando empezaron a hacerse las camaroneras, nadie veía mal que se ocupen las playas y bahías. Así empezó quizás la conservación del manglar, porque si no hubiesen habido estos impactos, no hubiésemos notado su ausencia. Y eso es lo que pasa, que cuando tenemos algo en tanta abundancia, no lo valoramos. Las camaroneras son la actividad económica más fuerte en el manglar y no van a desaparecer, ni deberían, pero se debería manejarlas de manera más ecológica. Porque ahora el problema más grave es el uso de agroquímicos en las camaroneras que también mata otros animales y bueno, plantas, por supuesto, en partes del manglar, especialmente cuando se limpian los pacines. Entonces, una industria camaronera más ecológica podría fomentar el bienestar del manglar, el bienestar de las comunidades, los ingresos, porque ahora en el mundo hay mucho camarón. Digamos, antes el ecuatoriano era único, pero ahora hay camarón para botarlo a la basura en esencia. Entonces las camaroneras deberían orientarse más en dirección de un camarón ecológico, que será un nicho del mercado interesante porque no hay. Cuando hablamos de fuerzas económicas y de mercado es muy difícil, ¿no? Es muy complejo porque la decisión está en manos de muchos que realmente no deciden, imponen. Entonces yo creo que el tema de las camaroneras sí es complicado porque es un manejo nocivo y tal vez de esa forma podamos crear un poco de conciencia general que pueda mover estas fuerzas económicas hacia un camino al que podemos ir todos como Ecuador, ¿no?
atrás los manglares para el Estado, digamos así, como que no tenía mucha importancia. Pero para la gente que vivía dentro de ellos, sí. Digo, en algunas partes, como decir la zona sur, Muisne, Manaví, el Guay, el Loro, la Camaronera, diezmaron el manglar a un 60%, o sea, destruyeron. Que solamente habían pocas casas y la mayoría para atrás, de aquí donde estamos, era puro manglar, solo manglar. Y ahora está puras camaroneras. Fue reduciendo el manglar bastante para lo que había años más antes. La camaronera afuera, usted saliera, toditito hicieron pampa, todito botaron abajo, todito hicieron pampa, es así como ver aquí. En vez del frío, en vez de las camaroneras, mucho químico lo va ahuyentando, lo mata los chiquititos, el químico. Hay un químico que le dicen el meta, solamente pesca con el meta, porque le cae eso, se muere la especie. Porque eso botan lo de los canales se riega todo eso. Más que todo por la tala de las camaroneras y antes, anteriormente no había prohibición y las personas talaban y enviaban madera. Que se han hasta extinguido. Usted encuentra la pesca acá, muy poca pesca, ya no hay casi pesca acá. Emigración de las especies, emigración de los habitantes del estuario Río Chones, de todas sus comunidades. El manglar desde antes no se afectaba mucho, la verdad es que el hombre talaba unos árboles, pero no como ahora que en las piscinas camaroneras sí, eso sí fue fuerte para vosotros. Se hizo un decreto del 1391 que era donde nosotros, los pueblos del manglar, tuvimos una esperanza de recuperar unas áreas de camaroneras porque ellos tenían que realizar un porcentaje para revertirlos a las nuevas áreas que tenían que ser manglares. Pero aquí los camaroneros lo que hicieron fue, más bien, las playas que tenían los pescadores, ocuparlas para sembrar el manglar. Reforestaron en áreas que no estaban permitidas, en playas, entonces se realizó esa reforestación e incluso fueron certificados como que los camaroneros realizaron esa reforestación, lo cual nunca dieron un espacio donde ellos tenían sus camaroneras. Lo restauraron hacia afuera, hay que restaurarlo hacia adentro. Tenemos 161.000 hectáreas de manglar, de las cuales 80.000, casi el 50%, están dadas en custodia a usuarios ancestrales. Y es que Ecuador es el primer país en el mundo que tiene una estrategia de conservación a través de usuarios ancestrales. Y esto se puso en vigencia en 1999 a través del decreto 1102. Esto permite que los usuarios ancestrales se les otorgue en custodia una cantidad de miles de hectáreas para que ellos sean quienes lo cuiden. La concesión se basa en la custodia, en la protección del ecosistema. Este ecosistema que ha quedado, el poco que estamos conservándolo, ya no, el camaronero no pueda terminar de acabar con las especies. Ese es el cuidado, esa es la protección que nosotros damos al manglar. Hoy por hoy son prohibidos talarlos, forman parte de esta gran guerra contra la contaminación y que ese es un deber de nosotros como custodios de cuidar este manglar que nos ha entregado
custodia el Ministerio del Ambiente. Nosotros lo tenemos en un uso de custodia sustentable. Entonces nosotros como nos organizamos como en medio de organizaciones para poder cortar la tala indiscriminada del manglar. Gracias a Dios lo pudimos controlar, no de una vez del todo, pero lo pudimos contrarrestar un poco. Nosotros como cooperativa hacemos control y vigilancia. Salimos a hacer recorridos a diferentes lugares para ver si alguien está talando. Eso se denuncia. Hablamos de que nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva de biodiversidad causada por el ser humano. Pero podemos retroceder, podemos enmendar, podemos remediar. Nos fuimos donde hay un emprendimiento de un vivero de manglares. Entonces realizamos ese intercambio de experiencia, vivimos y en la actualidad tenemos en Manabí el primer vivero de manglares. Entonces lo que realizamos dentro del vivero fue 10.000 plantas de manglar para después pudimos sacar esas plántulas y así en etapa pudimos cumplir con esa meta de las 10.000 plántulas de manglar. And I think as people are starting to realize what we're losing when we're losing mangroves, we're going to see more and more people making an effort to conserve mangroves. Sí, podemos hacer algo y bueno, en este área será tratar de deforestar con más mangles diferentes en acuerdo a su zonación ecológica para, bueno, tener ingreso, pero muy importante para proteger las áreas urbanas, porque si no se va a inundar todo bastante rápido. Y si tenemos varias organizaciones e instituciones trabajando juntos, vamos a poder mantener este manglar. Yo soy positiva, yo creo que todos debemos reconocer esta importancia y que podemos asegurar que aquí en 10 años el manglar no solo se haya mantenido, sino incluso se haya recuperado y tengamos más hectáreas de manglar en el mundo y también en el país. La idea es cuidarlo, cada vez reforestarlo más para que así no se termine. Si nos ponemos nosotros en manera de cuidado, vigilancia, sí lo podemos, porque nosotros tenemos cómo recuperar áreas devastadas en la siembra. Hacemos reforestación para que también el manglar no se termine. Ecuador tiene ejemplos increíbles de también restauración de los manglares, como los que tenemos en el Parque Histórico Guayaquil, porque eso es lo increíble, que el manglar se puede regenerar, se puede restaurar. Los manglares son ecosistemas fuertes, como los guerreros que vivimos aquí.